Vamos a ir arrancando. Horacio, que es el director, todavía no podía llegar, pero vamos a ir arrancando para que no se nos vayan retrasando las mesas y poder tener tiempo para conversar también después de cada conversación. Bueno, me presento, mi nombre es Victoria Kugler, yo soy psicóloga, una de las coordinadoras del programa Salud Mental Responde. Yo soy Florencia Alul, soy psiquiatra, coordinadora también del programa Salud Mental Responde, que pertenece a la Dirección General de Salud Mental de Cava. Bueno, en primera instancia, muchas gracias a todos por haber venido, por estar acá, por el interés, por acercarse a poder compartir, intercambiar acerca de esta temática tan importante. Para los que no nos conocen, con Flor, como les comentábamos, coordinamos el programa Salud Mental Responde, que es una línea telefónica que funciona a las 24 horas, todos los días de la semana, desde el 2020. Si bien la línea tiene como propósito, digamos, brindar contención, orientación y una evaluación profesional en términos de salud mental general, digamos, la problemática del suicidio se fue haciendo cada vez más presente para nosotras por la demanda que aparecía en los llamados, y nos fue como empujando a tener que formarnos, capacitarnos, supervisar y empezar a pensar cuestiones más específicas en relación al suicidio. Porque si bien todos somos profesionales de la salud mental o del campo de la salud mental, y la mayoría de los que están acá también, bueno, fuimos descubriendo que el suicidio tiene sus particularidades y que quizás, digamos, uno no las tenía tan aceitadas o tan presentes, y nos parecía importante también, ¿no?, como visibilizarlo y compartirlo. Fuimos eso, siendo como más conscientes de la necesidad de visibilización. Por eso fue que el año pasado hicimos las primeras jornadas de prevención y de posvención, y fuimos empezando a trabajar también en el programa un protocolo de atención en crisis, y empezando a tener más en cuenta las posibilidades de intervención de posvención, que era algo que no lo teníamos en mente desde el lugar que podemos, ¿no? Como todos saben, la tasa de suicidio en Argentina va creciendo año a año. En el año 2024 se reportaron 4.249 muertes por suicidio, que es un número incluso más alto, ¿sí?, que las muertes por accidentes viales y homicidios. A nosotros nos parecía importante, ¿no?, como solamente hacer esta referencia en términos de los números. Muchas veces los números suenan fríos, ¿no?, más en esta temática, porque uno tiene en cuenta que detrás de cada número hay una persona, hay una familia, hay amigos, hay una comunidad, pero bueno, muchas veces también nos permite tomar dimensión, ¿no?, de la problemática, y poder empezar a colocarla en el lugar que se debe, ¿no? Estamos en camino hacia eso. Nosotras trabajamos en este programa, que es un pequeñísimo eslabón, digo, también por ahí quizás acá hay gente de diferentes áreas y sectores. Nosotros trabajamos, si bien pertenecemos a la Dirección General de Salud Mental, ¿sí?, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, somos un eslabón muy pequeño en el sistema de salud, pero bueno, desde nuestro lugar somos muy conscientes de intentar motorizar, ¿no?, las políticas públicas que se puedan para empezar a visibilizar y a trabajar esta temática. Para nosotras, ya realizar estas jornadas acá, en este salón, con por ahí esta cantidad de gente y tan variada, porque hay profesionales realmente de diferentes sectores, ya es como un logro, porque bueno, nada, para que sepan, es todo muy a pulmón, y un poco tenemos la certeza de que lo conseguimos, porque tenemos la convicción de que es necesario poder generar estos encuentros, es necesario poder visibilizar, hablar del tema, y generar estos espacios también de encuentro entre nosotros, ¿no? Así que bueno, les agradecemos muy especialmente a los invitados que vinieron muy generosamente a compartir con nosotros. No tenemos ahí el programa para proyectar, pero en la primera mesa vamos a trabajar en relación, digamos, a la prevención desde el campo comunitario, y vamos a pensar con las chicas de Fundación Aiken acerca del duelo
cuando la muerte de un ser querido es por suicidio. Después vamos a tener un pequeño break, ¿sí? Acá recién le estaban comentando que no se puede ingerir alimentos ni bebidas acá. Vamos a hacer un pequeño break con un cafecito acá en los pasillos. Y luego vamos a tener otra mesa en donde vamos a poder trabajar en relación a herramientas, ¿sí? Ya como más herramientas clínicas para el abordaje de pacientes con conductas suicidas. Y vamos a contar también con el testimonio y la experiencia de Ariana para poder conversar acerca de la posvención. Y por último, ahí vamos a hacer otro break al mediodía, por si alguno quiere. Acá abajo hay un cafecito, también por si alguno quiere al mediodía comprar algo. Y después vamos a hacer una mesa que para nosotros es muy especial, una mesa que por ahí en estos tiempos la celebramos aún más, porque nos vamos a juntar, ¿sí?, las líneas de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba y a nivel nacional. Son 4 líneas telefónicas que trabajan en salud mental y por ahí en estos tiempos de tanta confrontación y tanta agresión, la verdad es que nos parece, nada, les agradecemos eternamente también al resto de las jurisdicciones, que poder compartir una mesa de trabajo, poder pensar juntos, es un montón. Así que nada, esperemos que la disfruten, que podamos multiplicar estas jornadas en diferentes lugares y que todos se puedan llevar herramientas y desafíos para sus lugares de trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Iaruzzi, soy parte del programa de Salud Mental Responde y estoy ahí como colaborando con las chicas en el equipo de coordinación. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa, a la cual titulamos El suicidio desde una perspectiva ampliada y comunitaria, el antes y el después. Nos van a acompañar en esta mesa. En primer lugar va a tomar la palabra Daniel Korinfeld, que es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús y psicoanalista, y junto a su actividad clínica asistencial ha desempeñado tareas de acompañamiento a instituciones educativas, equipos de salud mental y servicios locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es profesor de la maestría y el doctorado de Salud Mental Comunitaria de la UNLA y supervisor de algunos equipos como el equipo de DOVIC. A su vez es miembro fundador y director de Punto Seguido, es un espacio de intercambio y formación en salud y educación. Comparten este rol de fundadores y directores junto con Daniel Levy, con quien también son coautores del libro Autolesiones y suicidio y situaciones de suicidio en adolescentes, una perspectiva clínica ampliada, herramientas para intervenir en las instituciones. Daniel Levy es licenciado en Psicología, es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado una especialización en Educación y Nuevas Tecnologías en Flaxo y es coordinador pedagógico de la dirección de la ORT en Argentina y director del Departamento de Orientación de otro colegio, docente también de cursos de posgrados. Como mencioné antes, ambos forman parte de Punto y Seguido. También Daniel Levy ha sido convocado por UNICEF para capacitar a equipos de salud y educación sobre el tema de suicidio en adolescentes. También nos acompañan por Fundación Aiken, la licenciada Julieta Montoya, es la directora de Fundación Aiken y es miembro del equipo clínico y de capacitación, y la licenciada Jessica Polonuer, que es la exdirectora y también forma parte del equipo de clínica y de capacitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en un día que es precisamente el día marcado para pensar, trabajar, reflexionar, articular las políticas que tienen que ver con la problemática del suicidio. Esta es una problemática que quizás hace algunos años en algunos espacios no era nada sencillo como plantear, incluso en espacios sobre todo de la comunidad, donde uno quería pensar esta problemática que ya estaba apareciendo y las resistencias eran
muy importantes, lógicamente por los montos de angustia, de conmoción que genera y por la idea de que es una problemática solo de especialistas, para decirlo de una cierta manera. Como ocurre muchas veces en el campo social y en las transformaciones en la vida de las sociedades y las instituciones, los cambios se empujan desde fuera, por decir así, y un poco los datos que la colega hoy presentaba y anunciaba en la mesa del incremento epidemiológico, digamos, de la presentación de situaciones de suicidio hace varias décadas, pero particularmente en los últimos tiempos se ha incrementado. Esto hace que hoy no sea tan extraño, al revés incluso, ¿no? Hay una especie de demanda de tratar de pensar, de entender qué podemos hacer con esto, con esta problemática, ¿no? Entonces, ese es por decir así, un punto a favor, lamentablemente, pero a partir de una situación bastante complicada que se está presentando. En ese sentido, me gustaría plantear el antes, desde como varias capas interconectadas, el antes, ¿no? El antes de la aparición de una situación, de una emergencia que involucra un intento de suicidio. Me gustaría plantearlo como un conjunto, para poder aprender el fenómeno, de alguna manera, algunas orientaciones de sentido, tenemos que ver cómo pensar este fenómeno. Es pensarlo, por supuesto, ya sabemos que es multidimensional, sabemos que no hay una sola causa, sabemos también, aunque hay muchas resistencias para eso, que no se puede limitar solamente a una cuestión estrictamente psicopatológica, sino que esa biografía, que esa historia singular está articulada con muchas otras cuestiones, y precisamente en esas otras cuestiones, de lo micro a lo macro, es donde hay no solo en el espacio terapéutico específico, sino en el trabajo entre esas dimensiones articuladas, hay un potencial de cambio, hay un potencial de anticipación, hay un potencial de acompañamiento, ¿no? Entonces, el primer punto sería pensarlo que, bueno, como no es un fenómeno marginal de una psicopatología aislada, está absolutamente conectada y esas conexiones tienen como distintos registros. No son pocos los que hoy están pensando, entre otros, por ejemplo, un pensador de la actualidad como Bifo Berardi, que el suicidio es una suerte, lo voy a decir de otra manera que lo plantea él, es una especie de analizador, como clásicamente se planteaba en todos los estudios, digamos, vinculados con el institucionalismo, con la psicología o la psicoterapia institucional, una especie de analizador de la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, ese incremento, esos números que están planteando, que bien, como decía la compañera antes, el tema de las estadísticas son súper necesarias, pero al mismo tiempo hay una relación ahí a manejar cuando hablamos de estadísticas, porque además hay una demanda siempre, bueno, pero ¿cuánto, no? Y la verdad que acá cuánto sí es importante para el diseño de políticas, sin duda, pero al mismo tiempo es uno por uno. Esta tensión también es una tensión compleja que tenemos que tomar quienes estamos trabajando en estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Berardi, entre otros, plantea, es un analizador del tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que es una especie de síntoma más general que entrelaza distintas cuestiones, que van, y lo voy a decir un poco rápido por el tiempo que tengo, entre las amenazas de colapso ambiental, las sensaciones, digamos, de crisis permanente, la alteración permanente de la vida cotidiana que todos tenemos más o menos a partir de ciertas transformaciones socioculturales aceleradísimas que estamos viviendo hace algunos tiempos y que además es, ¿no?, geométrica su crecimiento. Tiene que ver también con situaciones socioeconómicas desfavorables, es decir, el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes poblaciones, entre las cuales niños y adolescentes forman un número estadísticamente muy importante. Indudablemente no colabora con la esperanza, no colabora con el aliento, no colabora con las expectativas de futuro, no colabora con el sentido de la vida. Entonces, ahí también tenemos que pensar cómo se van entrelazando distintas cuestiones que, como decimos, van de lo macro
a lo micro. Hay situaciones de vulnerabilidades más o menos intrínsecas de muchos sujetos, hay vulnerabilidades que tienen que ver con esas condiciones y hay vulnerabilizaciones. Esta distinción me parece que tenemos que tenerla en cuenta en varios registros. Y cuando digo varios registros, digo en el plano macro, por lo tanto, estamos hablando de un antes, es decir, hay algunas políticas que se pueden orientar según estas consideraciones y que, si bien siempre son insuficientes, hay periodos donde son excesivamente insuficientes o hay políticas en contrario, ¿no? Si nosotros pensamos en respecto de las políticas de salud mental, o lo que hoy se conoce como, por ejemplo, las políticas de la desigualdad o las políticas de la crueldad, indudablemente no colabora con las condiciones en general respecto de las problemáticas de salud mental. Entonces, hay un antes para pensarlo desde allí, y cuando nosotros pensamos en una perspectiva ampliada, que en realidad es una clínica ampliada, lo que nos estamos planteando, inscriptos en una tradición de la salud mental en la Argentina, estamos pensando cómo cuestiones individuales, cómo cuestiones del sujeto se entrelazan precisamente con cuestiones de su entorno, ¿no? Y en ese sentido, un primer movimiento que nosotros venimos planteando junto con muchos otros, es que cuando trabajamos, por ejemplo, en espacios de la comunidad o en instituciones, el primer movimiento es incluir las problemáticas del suicidio dentro de las problemáticas de salud mental en general, dentro de algo que se viene nombrando como urgencias subjetivas, para dar cuenta ahí de un malestar creciente que tiene más o menos cuestiones que hacen a lo agudo, pero no necesariamente. ¿Y por qué? Primero, porque efectivamente se inscribe ahí. Segundo, porque no tiene una entidad propia, ¿no? Estábamos diciendo, no hay una entidad psicopatológica definida en relación a el suicidio. Y por tanto, ese modo de incluirlo en las problemáticas de salud mental, en las urgencias subjetivas, lo que nos permite es una conversación, un diálogo, una sensibilización con el conjunto de los actores, por ejemplo, de una institución, para pensar que lo que necesitamos como adultos, en el caso de una escuela u otros espacios, es una disponibilidad, es una idea, digamos, de estar atentos a que el otro cuenta qué es lo que le pasa al otro, a ver cómo capilarizamos en nuestras instituciones nuestra capacidad de escuchar, de atender corresponsablemente con otros, de derivar y de seguir trabajando juntos. Ahí empieza un desafío que se viene realizando hace mucho tiempo, pero que al mismo tiempo es de máxima dificultad. Por eso también creo que se saludó en el inicio la idea de juntarnos, digamos, ¿no? de juntarnos, de trabajar las diferencias, los desacuerdos, de articular, de trabajar los desacuerdos y los conflictos, incluso respecto de orientaciones que a veces son diferentes en todos los sentidos, incluso en nuestro propio campo. Es decir, bueno, eso es inherente, es absolutamente comprensible. Yo les quería comentar, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Pues yo les quería comentar, hace poco leímos un material de Gran Bretaña donde ellos cambiaron, hicieron un cambio de enfoque radical. Es muy interesante esto, es un cambio de enfoque que vienen realizando también otros países de Europa. Ellos venían trabajando con un planteo que tiene un nombre específico que se llama métodos de predicción de riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, lo que ellos encontraron con un estudio bastante importante y plantearon un cambio radical es que cambiar ese método que tenía que ver con cuestionarios, con evaluaciones de medio, bajo, alto y con mucho vinculado precisamente a las medidas, lo cambiaron por las recomendaciones clásicas de la OMS, de la OPS, y que tiene que ver con, bueno, la concepción de una problemática biopsicosocial. Podemos discutir eso, pero se entiende lo que estamos planteando. Después hay unas discusiones respecto de esa cuestión, pero con una problemática relacional y con una problemática que requiere políticas para todos y para cada uno, lo cual es muy complejo, pero lo que ellos descubrieron, por ejemplo, es que dice, mueren por suicidio 17 personas al día,
y 4 habían sido clasificadas como de bajo riesgo, ¿no? 5 estaban en contacto con los servicios de salud. Es decir, lo que ellos sacaron la conclusión que el sistema, que tenía muchas décadas de inserción en un sistema público de salud que en muchos aspectos es bastante, fue siempre modelo en algunos aspectos, porque siguió manteniendo unas políticas universales muy importantes en Europa cuando fueron cambiando. Sin embargo, hicieron esta rectificación y lo que plantearon es que lo que estaba generando eso es una cultura, que me encantó la idea del checklist, la cultura del checklist. Es la cultura de, bueno, que los que estamos en el campo de la salud mental sabemos que es una tendencia muy fuerte a la tecnificación, tecnocratización, burocratización de las prácticas en salud y en salud mental. Ahora, además, déjenme decirlo así, y no quiero sonar un poco paranoide, pero agravado por la gran ofensiva de las aplicaciones en salud mental en las que están invirtiendo millones de dólares las grandes corporaciones. Lo pueden consultar, pero esto ya está ocurriendo. Y no estoy hablando solo de la inteligencia artificial, que ya está articulada, sino de aplicaciones específicas en salud mental, que es la respuesta que estas corporaciones plantearon respecto de las denuncias penales que hubo en Estados Unidos respecto de los mecanismos de adicción que generaban, que están mal planificados intencionalmente. Hay una denuncia penal en curso de 40 estados, más organizaciones cooperadoras e individuos en Estados Unidos que, bueno, no sabemos lo que va a pasar con eso. Entonces, me parece que ese cambio de enfoque también nos ratifica un poco las líneas que nosotros nos estamos planteando, de que se trata de una perspectiva clínica que tiene que tener un anclaje, por supuesto, muy fuerte en la atención individual, pero tiene que estar absolutamente articulado con políticas entre sectores, con construcción de saber y conocimiento transdisciplinarios, ya no digo interdisciplinarios, en el sentido de que son las disciplinas que se juntan a pensar problemas que requieren otros movimientos de construcción de saber y de conocimiento, en el que además las comunidades tienen que participar. Las comunidades tienen que participar. No quiere decir, en todo lo que decimos, que sí o sí cada participación siempre vale por igual o son valiosas, pero algo de esa elaboración es necesaria para, y hay muchos para avanzar sobre esta cuestión. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Hoy, en el sentido de que se está trabajando mucho, y de hecho, bueno, hay escritos donde se trabajaron con las comunidades, no solamente con comunidades con culturas singulares, sino sencillamente con la participación de la comunidad en el diseño de mesas, incluso mesas intersectoriales ancladas en el territorio, con la mayor cantidad de actores posibles en pos de trabajar las problemáticas de salud mental. Y acá yo lo restringo un poco porque es un poco lo que más trabajamos sobre adolescentes y jóvenes, que es la población más afectada por mucho de lo que estuvimos hablando y que tiene diferenciaciones respecto de otros grupos etarios. Y yo creo que ahí esto también tenemos que estudiarlo y seguir pensándolo. Y los números de los últimos años, estaba leyendo informes del órgano de revisión en salud mental, planteaban dos cuestiones, que eso se puede consultar después, pero planteaban el tema de la población, del aumento de internaciones por situaciones vinculadas con el suicidio y de la correlación alta con violencia sexual. La alta correlación que tuvo, por lo menos son números, ¿no? Esto, digamos, no es solo, pero eso son datos recientes. Entonces, el antes me parece que tiene que ver con profundizar y ratificar en esta perspectiva que estamos planteando, que va contra la algoritmización de la vida, contra el checklist, que es recuperar con todas las dificultades que tiene esto que ellos nombran centrado en la persona, sí, ¿no? ¿Cómo podría ser de otro modo, aunque trabajemos con grandes poblaciones? Y vuelvo a decir, es un tema difícil, pero tenemos que seguir viendo cómo en cada lugar se articulan los dispositivos institucionales, si es de una comunidad, si es de una escuela, si es de un centro recreativo, con los dispositivos de salud mental, con todas las dificultades que hoy tenemos ahí y con políticas de desfinanciación, ¿no? También hay que recordarlo, del campo de la salud mental, y un trabajo pendiente respecto de la ley de prevención del suicidio, que falta mucho por
profundizarla. Entonces, para concluir, el otro elemento que creo que nosotros también tenemos que encarar junto con todos los actores que se quieran sumar, tiene que ver con un trabajo crítico respecto de esta revolución tecnológica, entre otras cosas el uso de las redes sociales, que sin demonizarlo hoy están configurando y moldeando nuestras subjetividades en general, pero las subjetividades en particular con más fuerza y con más riesgo de los más jóvenes. Ese es un trabajo crítico que está vinculado con estas cuestiones que estamos planteando. Bueno, me detengo por aquí y después conversamos en el intercambio. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar acá. Hermoso lugar, patrimonio de la ciudad. Agradezco a los organizadores la invitación y agradezco la presencia de ustedes. Como bien decían al comienzo y como bien decía Daniel hace un ratito, la visibilización de esta problemática para nosotros es crucial. También se dijo, y es a veces redundante caer en cifras, porque parecería que las cifras a veces dijeron frías, pero me parece que no siempre son representativas para todos. Pero sí notamos, digamos, un incremento de los suicidios en general, un corrimiento de la edad de suicidios, y hay una prevalencia de suicidios en la adolescencia. Y dentro de esa prevalencia de suicidios en la adolescencia, es decir, se fue corriendo la edad, generalmente eran los adultos y los adultos mayores los que cometían suicidios, se fue descendiendo en la edad, se fue descendiendo hasta llegar a las capas más jóvenes, y se siguió descendiendo y está centrado, digamos, en un núcleo de adolescentes según las edades que define la OMS, con un núcleo muy fuerte entre los 15 y los 19 años. Con lo cual, hablar hoy de prevención es poder abordar aquellas instituciones que nuclean a los adolescentes y poder construir desde esos lugares políticas preventivas y políticas de abordaje de la problemática, y una vez acontecido alguno de estos sucesos, alguna política de posvención, es decir, intervención posterior. Los datos del año 2023 de la Dirección de Estadísticas de Información en Salud nos hablan de que hubieron en total 386 defunciones de adolescentes en el año 2023. Eso, a números de almacenero, da más de una persona por día adolescente que se suicida. Pero de ese número, de los 386, 324, es decir, la mayoría, corresponde a chicos que están entre 15 y 19 años. Ustedes saben, la prevalencia es de mayor cantidad de varones que de mujeres. Hay mayor cantidad de intentos en mujeres que cometen suicidio los varones. Y hay un dato que me parece que no es menor, y lo estoy extrayendo de un informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, donde muestra esta diferencia. En la Argentina hay 11,8 varones cada 100.000 habitantes que se suicidan, y hay 6,5 mujeres, ¿sí? Estoy hablando de edades generales, sobre 100.000 habitantes. Pero, y ahora sí me parece que es importante lo que decía Daniel en relación a las políticas públicas, en el año 2023 el gasto en salud mental representó solo el 4,1% del gasto total, que es menos de la mitad de lo enunciado en la Ley de Salud Mental. Y de ese porcentaje, solo el 0,4% fue destinado a políticas públicas en la adolescencia. Los grupos focales que organizó la Defensoría con los adolescentes determinaron, en el informe se sostiene que los jóvenes hablan de trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de la conducta alimentaria,
del suicidio, de las autolesiones, de las dificultades en sueños, para poder conciliar el sueño, sentimientos de soledad, que son las problemáticas más prevalentes hoy en los adolescentes. Es decir, quienes trabajamos, yo trabajo en la clínica, pero trabajo fundamentalmente también en educación, hoy es una demanda de los chicos, de las chicas, hablar de salud mental, poner en palabras lo que a ellos les sucede. A veces hay que generar espacios donde estas situaciones, en realidad, en algunos momentos buscan conciliar una identidad, es decir, soy ansioso, soy obsesivo, ¿sí? Pero otras veces es poder hablar de aquellas cosas que les suceden y que no necesariamente encuentran ámbitos para poder hacerlo y que los pares a veces se sienten desbordados para poder sostenerlo. Si pensamos en la previa, por decirlo de alguna manera, el antes, como lo llamó Daniel, dentro de lo que son las instituciones que albergan a los adolescentes, me estoy refiriendo fundamentalmente a la escuela por ser un espacio obligatorio, un espacio destinado a la transmisión, pero también un espacio social, de convivencia y demás. Pero también son los clubes, también son las parroquias, también son los centros culturales que reúnen a los adolescentes y que muchas veces buscan en esos ámbitos una socialización y que estas temáticas deberían estar presentes como temáticas de abordaje en la prevención. Nosotros cuando escribimos el libro hablábamos de una noción, una caracterización de estas intervenciones en una idea de una clínica ampliada, porque tratábamos de convalidar nuestra práctica alejándonos de un modelo establecido de clínica del 1 a 1 en el consultorio, y lo pensábamos en términos de un abordaje comunitario, un abordaje desde las instituciones. Esas intervenciones, de alguna manera, las posicionamos en un antes. Parte de lo que dijo Daniel es un contexto general de ese antes, un durante, es decir, cuando sucede algún episodio dentro de una institución que tiene indudablemente un efecto disruptivo para esa comunidad muy fuerte. Y por último, digamos, la posvención, que acá las chicas trabajan bastante profundamente el tema del duelo, ¿sí? De lo que significa la pérdida dentro de una comunidad, que puede ser una comunidad, como dije hace un ratito, puede ser la parroquia, el club o la escuela, ¿sí? En ese antes, dentro de lo que es una institución, y tal vez la referencia permanente sea la institución educativa, algo que nosotros llamamos de una prevención no específica es generar condiciones de convivencia que permitan que las potencialidades de cada uno de los que están ahí se puedan desplegar. Esto es, no pretendemos una idealización de los vínculos, pero sí un respeto a la diversidad y una construcción conjunta de un espacio común. Esto, tenemos que decirlo, es contracultural a las culturas que hoy sostienen discursos del odio, discursos de la discriminación, discursos que sostienen al otro como un rival, como un enemigo, como alguien al cual se lo puede cancelar. ¿Sí? Estos discursos, en general, y lo decía Daniel, están poblando las redes sociales, lugares donde los chicos permanentemente están vinculados. Es más, yo diría que ya se instala cierta dinámica de participación a partir de estas modalidades en las redes sociales, con efectos muy fuertes en la subjetividad, ese anonimato de la pantalla para aquel que produce algo sobre otro, termina siendo
un efecto muy nocivo para quien lo recibe. La discriminación, la segregación. Si estamos hablando de poblaciones adolescentes, ustedes saben que la constitución subjetiva del adolescente se da fundamentalmente entre pares. Entonces, el pertenecer o el no pertenecer, en una cultura que está permanentemente mostrando las ventajas del individualismo, de la meritocracia, que no sostiene un clima solidario, un clima de acercamiento amable, en los términos que esto significa. Entonces, en las instituciones, crear previamente este clima es dar un lugar a una convivencia que permita despliegues subjetivos. Esas instituciones deberían poder pensar también en lugar de los adultos, porque me parece que ese es hoy un tema para nosotros crucial. ¿Cuál es nuestro lugar como adultos en el vínculo intergeneracional? Una relación que generalmente nosotros la describimos como una relación asimétrica, donde el adulto porta una responsabilidad en el sostén de un proceso madurativo y de crecimiento del adolescente y fija una distancia necesaria, pero una distancia también próxima para escuchar aquello que tiene un adolescente para traer, decir como novedad, como situación personal, como novedad generacional. Nosotros, decía Hannah Arendt, tenemos como educadores tal vez la suerte de encontrarnos permanentemente con las nuevas generaciones y con las novedades que estas generaciones portan. La actitud adulta respecto a estas novedades es fundamental para el acercamiento de los chicos. Digo, si hay un rechazo y una situación refractaria a cualquier novedad o hay una desestimación acerca de lo que cada uno trae como propio, o hay una situación de subestimación de los padeceres que algún chico pueda tener, difícilmente nos podamos constituir en un adulto receptivo y a la vez referente para ese adolescente. O sea que la posición del adulto dentro de una institución, amparado en la red que significa la institución, es importante en el vínculo con ese adolescente. Y somos conscientes de que muchas veces cuesta escuchar el padecer de un chico. Cuesta, no es fácil. A veces nos sentimos como impotentes, pero la mera escucha, la mera posibilidad de despliegue de ese padecer para ese que está buscando al adulto es fundamental. Entonces hay en ese antes que pensar la convivencia, que pensar los vínculos, pensar la posición del adulto y pensar el clima institucional. Digo, si nosotros, por poner un ejemplo, si una escuela cree que va a determinar cuál es la situación en la que se encuentran los chicos, haciendo un cuestionario acerca de la salud mental, la verdad que no es lo más indicado. Por esto mismo que decía Daniel. Si pensamos en instituciones burocratizadas, donde la palabra de los chicos no tiene valor y la participación de los chicos no tiene lugar, porque cuando hablamos de participación no es vení y hablame, sino generar espacios de participación en esa cogobernanza de una institución donde su palabra tenga valor y tenga sentido en el proceso de adquisición de responsabilidades y autonomía que el adolescente está logrando. Si nosotros no pretendemos que formen parte de ninguna de las situaciones de decisión institucional, es muy difícil que a la larga tomen decisiones o sean autónomos o independientes en esas decisiones.
Específicamente, ya no en ese criterio más amplio de la prevención, es necesario prever este tema. Es necesario hablar del suicidio. Es necesario hablar de las autolesiones. Sigue un marco, un paraguas de silencio alrededor de esto a través del tabú del suicidio. El tabú del suicidio acompañó la historia de la humanidad de distintos momentos históricos con distintas situaciones, pero es necesario poner esto en agenda en las instituciones. Y no de cualquier manera, no de cualquier manera. En equipos de trabajo, para poder intervenir y que esas intervenciones no disparen cualquier cosa. En equipos de trabajo donde podamos ponernos de acuerdo en el modo. ¿Ya está? Wow. 5. Ah, perdón. Voy a apurarme un poquito. Esas intervenciones tienen que tener una congruencia. Tal vez uno de los modos, una de las puertas de entrada puede ser trabajar con los mitos que hay alrededor del suicidio. Y uno de los mitos es fundamental, el pensar que hablar de esto implica una invitación a alguien o le estamos transmitiendo a alguien una idea de solución de una conflictividad. Y muy por el contrario. Y para los que trabajan en la clínica, la recomendación es preguntar asertivamente. ¿Estás pensando en lastimarte? ¿En algún momento pensaste en hacerte daño? ¿En algún momento se te cruzó desaparecer, morir? Con todo lo que significa para un adolescente esto, donde nosotros notamos, y también viene a cuento de la idea de prevención, donde estas decisiones son siempre decisiones muy frágiles en relación a ambivalentes, podríamos decirlo. Y ahí se centra para nosotros la política preventiva. Imaginemos que sucedió un evento dentro de una institución y hay que intervenir. Ese es el durante. 2 o 3 cosas para el durante, porque no quiero terminar sin hablar de la posvención. El durante es un momento crítico para una institución. Primero porque la muerte no es algo simbolizado en las escuelas, en las instituciones, menos la muerte de un joven y menos la muerte producida, autoproducida, ¿sí? Con lo cual ya de por sí es un tema complejo. Pero además tenemos que trabajar una ausencia y tenemos que trabajar el impacto de ese fenómeno fundamentalmente, en los grupos que más afectados están. En primer lugar, el grupo de pares, el grupo de amigos, el grupo con el cual estaba interactuando este adolescente que cometió suicidio. En segundo lugar, si se trata de una institución educativa, con los docentes que trabajaron con ese grupo. Es el foco de atención de los adultos que están afectados por todo lo que significa para ellos la muerte de alguien con el que estaban trabajando. Y todo lo que viene aconteciendo al posteriori después de un suicidio. Los reproches, la idea de culpa, la idea de que podrían haber advertido algo y no lo hicieron, etc. Por último, los padres de ese grupo de pertenencia. Y ya digo, puede ser el grupo de pertenencia de un equipo de fútbol como de una división en una escuela secundaria. Porque esos padres están afectados. Y hay que trabajar con esa comunidad afectada. Ese trabajo inicial de contención es el trabajo que es propiciatorio de lo que van a hablar nuestras compañeras del duelo. No es el duelo en sí, es propiciatorio, es aquello que encamina una elaboración acerca de esa pérdida, ¿sí?, en la comunidad. Esas intervenciones tienen que estar centralizadas, no pueden ser a mansalva, no puede ser, yo tengo la recomendación de un profesional que venga y les hable, tiene que ser el grupo de trabajo, para lo cual hay que prever qué haría esa institución en el caso de que se suceda esto. Preverlo es considerar, no en protocolos rígidos, sí
en esquemas de organización de cómo actuar. Se produjo, se trabajó interdisciplinariamente con equipos de salud que asisten a la escuela, y esa asistencia no debe darle a ese equipo un protagonismo, sino que el protagonismo lo tiene que tener la cara visible cotidiana de la escuela con los chicos, porque ese va a ser el vínculo que va a continuar el trabajo de elaboración. Aconteció un tiempo, hay un tiempo importantísimo, que es en qué momento se vuelve a la tarea, en qué momento se vuelve a los entrenamientos, en qué momento estamos disponibles para poder hacer, digamos, nuevamente nuestra tarea cotidiana, que son tiempos difíciles de determinar, pero que son necesarios. Limitar al máximo la injerencia que puedan tener hoy los medios de comunicación, que nos invaden las escenas institucionales con grandes títulos de zócalo que no remiten a ninguna posibilidad elaborativa dentro de la institución. Por último, brevemente, y les voy a dejar a ustedes que continúen esta tarea, es necesario un trabajo de posvención, y esa posvención lleva un tiempo, y ese tiempo lo marca la singularidad y la particularidad de cada institución y de cada grupo. Es un tiempo en el cual es necesario también poner un límite a la elaboración y retomar la tarea cotidiana. Es vivificante para una comunidad volver a recuperar parte de su producción, de sus vínculos, sin desatender a los núcleos más afectados. Hay algo que es importante tener en cuenta. En muchas comunidades, sobre todo comunidades educativas, también estos suicidios a veces generan una situación de pactos que los chicos hacen y se sucede una muerte y después otra. Con lo cual hay que estar atento a esos núcleos de chicos que están más afectados, a esas familias que están más afectadas, seguir brindándoles contención. Recuperar los espacios institucionales, los espacios comunitarios, evitar altares permanentes, evitar que sea exclusivamente la muerte la señal que caracteriza, identifica a ese grupo o a esa institución o a ese club. Ese sería, digamos, a trazo muy grueso. Después, si quieren, en las preguntas podemos detallar un poco más, pero a mi gusto serían los trazos gruesos de qué hacer dentro de una comunidad en un antes, en un durante y en un después. Muchísimas gracias. Disculpen si me extendí. Hola, buenos días. Bueno, gracias en principio por la invitación. Les cuento cortito antes que inicie Jessica qué es Fundación Aiken, quiénes somos. En Fundación Aiken acompañamos niños, niñas y adolescentes en proceso de duelo por la muerte de un familiar significativo, por alguien significativo en su vida. Trabajamos principalmente en grupos. Y un poco nos invitaron y el desafío es compartirles las particularidades del duelo por suicidio y cómo acompañamos y cómo fuimos haciendo el recorrido institucional, que también nos hicimos muchas preguntas, porque somos parte de una sociedad que repiensa hace tiempo el suicidio y cómo acompañarlo, así que las dejo con Jessy, que va a empezar a contarles un poco las particularidades y después les voy a relatar un poco nuestra experiencia de acompañamiento en la posvención. Bueno, gracias, hola. Recién que decía Daniel, la muerte no está simbolizada en la escuela y menos la muerte por suicidio, recordé que, claro, nosotros hablamos de duelo y de por sí siempre nos encontramos con la falta de palabra, de formación en los profesionales de la salud especialmente en relación a la temática del duelo, ¿no? En ninguna instancia, por lo menos de grado,
tenemos una formación específica sobre el duelo y si hay algo con lo que nos vamos a encontrar en nuestro recorrido profesional es con personas en duelo, es inevitable. Entonces, yo voy a hablar algunas especificidades teóricas en relación al duelo por suicidio, dando por sentado digamos, las especificidades en general de los duelos, ¿no? Pero como para dos cositas que sí quiero decir de los duelos en general, es que siempre que acompañamos un duelo tenemos que contenernos de un impulso, de dos impulsos muy naturales que son tratar de animar a la persona y sacarla del sufrimiento e instarla a despedirse de su ser querido. Eso como regla general son dos renuncias importantes que en la medida que acompañemos a alguien en duelo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué pasa con el duelo por suicidio? El duelo por suicidio, en general, entendemos el suicidio como una forma más de morir, una forma más en la que las personas podemos morir, y en eso intentamos naturalizarlo en términos de desestigmatizarlo, pero a su vez entendemos que el duelo por suicidio implica desafíos específicos que en otros duelos se presentan de maneras diferentes. Entonces, como esquema general, podemos decir que la duración y la intensidad de la aflicción luego de un suicidio son mayores a los duelos por otras muertes. No estamos hablando de dolor en sí mismo, sí, siempre que hablamos de duelo nunca hablamos de la medida del dolor, pero sí de lo que tiene que ver con la intensidad de las manifestaciones, la duración y los desafíos que este tipo de duelo implica. Y por otro lado, el contenido temático del duelo. Hay algo propio de los temas que se transitan cuando se está, ¿no?, haciendo el camino de un duelo luego de un suicidio, que tienen cierta especificidad. Entonces, el contenido temático, hay un foco en las circunstancias de la muerte, aspectos traumáticos, culpa, enojo, sentido de la muerte. Así como las circunstancias de la muerte son un aspecto general de todo duelo en el cual vamos a necesitar centrarnos y llevarnos un tiempo de trabajo sobre las circunstancias de la muerte, en el duelo por suicidio es como si fuera un punto de gravedad que se lleva prácticamente todo. El contexto social que rodea a los sobrevivientes, estigmatización, vergüenza, evitación, aislamiento. Las sociedades condicionan, o sea, el modo en que una sociedad tiene de entender un fenómeno condiciona el modo que tenemos las personas de vivirlo. Piensen en cualquier fenómeno social. Condiciona nuestra experiencia. Lo que la sociedad, el conjunto de las personas, ¿no?, estos entienden sobre algo, condiciona el modo en que lo experimento. Podríamos dar muchos ejemplos, pero tenemos que ser muy breves. Y esto pasa con el suicidio. Piensen que el suicidio podría ser algo honorífico o algo heroico en otros contextos sociales o históricos. No lo es, ¿no? Es algo estigmatizado con otras connotaciones mucho más negativas. El impacto en el sistema familiar, asignación de responsabilidades, comunicación, modos de interacción, riesgo real o percibido de otro suicidio. Si bien todo sistema familiar es impactado luego de la muerte de uno de sus miembros, hay en el suicidio algo que genera una disrupción mucho mayor. Aparecen reproches, aparecen replanteos, el sistema familiar aparece como puesto en duda por sus miembros y por la mirada también del exterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas en el duelo por suicidio? Los estudios dicen que hay algunos temas específicos que podemos reconocer en general en la mayoría de los duelos por suicidios por los que los dolientes van a ir pasando. Shock e incredulidad. Este es de todas las muertes. No importa cuán anticipada estuvo la muerte de un ser querido, hay un aspecto de shock en la noticia de la muerte que siempre está presente. En una muerte violenta, como es una muerte por suicidio, esto es mucho mayor. Y dentro de las muertes violentas, la muerte que es autoinfligida, como abre una cantidad de interrogantes y muchas veces es totalmente inesperado, por lo menos en términos de lo que se percibió hasta ese momento, el shock y la idea de que esto no puede ser real es especialmente intenso. Insisto,
esto está siempre, esto no puede ser verdad. La muerte aparece como irreal en general, pero en la muerte por suicidio esto es mucho más intenso. El por qué. El por qué aparece en toda muerte, pero es un porqué más existencial. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ahora? Si tenía hijos chicos, si recién nació el nieto, si tenía la vida por delante, ¿no? El por qué aparecen las muertes en general, pero de una perspectiva mucho más existencial o espiritual. En la muerte por suicidio es una pregunta muy concreta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es bien concreto y por eso es mucho más lacerante y tiene como una urgencia. La otra pregunta es una pregunta, la de las muertes por otros, es una pregunta que puede incluir cierta desesperación, pero que se habita, digamos, se recorre. Esta tiene una urgencia. Vergüenza y estigma es lo que hablamos en relación a los condicionamientos sociales, ¿no? Y la dificultad, bueno, ya hablaron, ¿no? de comunicarlo, cada vez menos, pero el duelo por suicidio ha sido un duelo que muchas veces se considera un duelo desautorizado, ¿no? Como un duelo que se sufre en soledad, agregando dolor innecesario a un padecimiento inevitable, ¿no? Responsabilidad, sentimiento de culpa y acusación, esto aparece mucho y tenemos que tener cuidado los profesionales de la salud mental porque hemos escuchado supervisiones donde los mismos supervisores han dicho, pero ¿qué pasó con el psiquiatra? ¿Y qué pasó con el psicólogo? ¿Y quién hizo algo mal? Y no, ese no es el modo de encarar. Hay un impulso muy natural de decir, alguien tiene que tener la culpa porque lamentablemente creemos que todo suicidio es prevenible. Y desde Duelo nosotros trabajamos esta idea de que si bien trabajar en la prevención es absolutamente imperativo, no caer en la omnipotencia de creer que todo suicidio es prevenible y que todo estaba bajo nuestro control y que si se hubieran hecho las cosas bien se podría haber evitado, porque esto genera mucho más dolor del necesario, ¿no? Entonces, después uno puede pensar si se podría haber hecho algo mejor, por supuesto que sí, pero no como ¿no? La urgencia de ir a buscar responsables. Esto es algo que va a traer el duelante. No, digo, como quien acompaña el duelo, es algo que vamos a alojar, pero no vamos a... Sí, claro, si nosotros mismos tenemos la idea de que sí, alguien tuvo la culpa, no vamos a estar acompañando desde un lugar, digamos, saludable, ¿no? Más allá de que se pueda pensar después, ¿no? Alguna. El enojo y creo que está volve. El enojo y la culpa son dos emociones absolutamente naturales en todo duelo. En el suicidio, el enojo y la culpa tienen así como una intensidad, por esto que decíamos de la búsqueda de responsabilidades. El enojo es, el tema del suicidio es que el enojo además es contra la propia persona, porque la propia víctima es quien ejecutó el hecho, ¿no? Entonces hay algo del enojo ante ese que me da dolor perder. Entonces es un enojo complejo, porque es un enojo contradictorio. Rechazo y abandono son las cuestiones que se ponen en juego en el vínculo, ¿no? Sufro porque lo amaba, si lo amaba y me amaba, estas fantasías de rechazo y abandono van a estar presentes en el duelo por suicidio. Miedo, porque si bien toda muerte hace que nos da la sensación de que el mundo es un lugar más inseguro, la muerte por suicidio, algunos suelen decir, es como si te sacaran la alfombra abajo de los pies, ¿no? La sensación de disrupción de un relativo orden de las cosas es mucho mayor. Y aparece el miedo, que también queda asociado con mucha vertiente traumática que suelen tener, ¿no? Los duelos por suicidio. Y si bien el miedo también, insisto, es una emoción común en todo duelo, en el duelo por suicidio, la incredulidad y lo inesperado, ¿no? de la muerte hace que mi sensación de que mi grado de vulnerabilidad aumentó. Y finalmente el alivio es una emoción que tenemos que tener en cuenta,
porque cuando hay situaciones donde hubo muchos intentos, donde hubo mucho sufrimiento por distintos padecimientos en relación a salud mental u otros, y las personas que acompañan a un duelo por suicidio experimentan alivio y hay que dar lugar a que esta emoción también se manifieste. Y ya para terminar, así como en un vuelo, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las tareas para la integración de la pérdida? Contención del trauma y restauración de un sentido de seguridad y control psicológico, ¿no? Es lo que les decía en relación al miedo y la sensación de descontrol y disrupción que produce este tipo de muertes. A veces estamos mucho tiempo trabajando con la vertiente traumática, con poder volver a pasar por la puerta de la habitación donde sé que murió, ¿no? Entonces hay algo ahí que es necesario, ¿no?, de transitar largamente. Reconstrucción de creencias implícitas sobre sí mismo y el mundo, crear una narrativa tolerable del suicidio. Cada una de estas podríamos estar charlando mucho, les dejo así un pantallazo, por lo menos entusiasmarlos para seguir leyendo. Pero quiero, gracias. Sí, sí. ¿Qué historia me voy a contar? La idea de narrativa es una idea que se usa mucho en relación al acompañamiento del duelo en general. Narrativa en términos no de escritura, sino de la narrativa de qué me cuento, cómo me cuento esta historia. Sostener los intentos de entender el estado mental del fallecido, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pensó? A veces no es cerrar ninguna conclusión, pero sostener esa búsqueda, ¿no? Y podemos pensar, podemos buscar, podemos imaginar. Desarrollar perspectivas realistas sobre múltiples causas y responsabilidad. Esto es muy interesante, hay un autor que se llama Jordan, que se especializa en duelo por suicidio y dice, ¿sentís culpa? Ok, vamos a hacer un juicio justo. Y hace como si fuera, bueno, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son tus pruebas? Y pensemos a ver, ¿qué factores influyeron? Entonces aparece una perspectiva mucho más realista. Como decían acá los colegas, es multicausal, pensar que hubo un solo hecho, una sola persona que generó esto, es una explicación inadecuada. No se trata de cerrar la explicación, sino de abrirla. Aprender a vivir con puntos ciegos, fundamental, ¿no? Va a haber una pieza o muchas del rompecabezas que va a quedar incompleto. Reparación de la relación con el fallecido, continuar el vínculo, reparar asuntos inconclusos, convivir con incertezas. Ustedes saben que en duelo se habla de que el vínculo con la persona fallecida no termina. El vínculo permanece, cambia el modo y el parte del trabajo de duelo es ver cómo me voy a relacionar con esa persona ahora que ya no está físicamente. Por eso la idea de soltar es iatrogénica, no ayuda a generar una nueva forma de vincularse. Pero en la relación con alguien que muere por suicidio hay algo de la relación que parece que se lesionó por el rechazo, por la fantasía de abandono, esto que decíamos. Entonces hay que volver a rehacer, a reparar, a repensar este vínculo. Y por último, y más importante, el desarrollo de una biografía completa del fallecido, que la forma en que murió no constituya toda la identidad, la historia, el vínculo. Esto es fundamental. Cuando alguien muere por suicidio parece que lo único que importó en su vida es cómo murió. Y gran parte del trabajo va a ser, esto es cómo murió, pero este evento, que fue el modo en que murió, no tiene por qué marcar toda su historia, no tiene por qué teñir todo lo compartido, teñir el vínculo, teñir su presencia y que luego pueda, una vez que nos alejamos de las circunstancias de la muerte, poder trabajar el duelo en toda la inmensidad de lo que significó esa biografía y esa relación. Bueno, continuando un poco y acompañando lo que trajo Jessy en relación a las particularidades del duelo por suicidio, contarles, y siempre nos gusta transmitir, como inicié diciendo, nosotros somos una organización que acompaña niños, niñas y adolescentes en proceso de duelo. Cuando empezamos a recibir los primeros casos y las primeras situaciones, imagínense que la Fundación tiene 17 años. Y me puedo remontar hace poquitos años atrás, donde hemos recibido los primeros casos de niños que vienen para ser acompañados porque su familiar murió por suicidio. Esto nos habla de que socialmente, y un poco lo que traían los colegas, ¿no?,
de que se está haciendo un trabajo para poder visibilizar, integrar, y nosotros como institución, para ser honestos y en esto del recorrido, fue, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros trabajamos de manera grupal y como dijo Jessy, al principio es el duelo por suicidio, la muerte por suicidio es un tipo de muerte más, ¿no? Teníamos que llegamos a digamos, a esa conclusión, ¿no? Después de mucho trabajo, después de mucho pensar. El esquema, decíamos, ¿y por qué dejaríamos afuera un niño? ¿No? ¿Por incomodidad de quién? ¿Por incomodidad nuestra como profesionales? ¿Por incomodidad de las familias? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo abordarlo. Y nos parecía como un interrogante como muy valioso para compartir en el equipo. Estructuralmente trabajamos nosotros en forma de binomio. Por un lado, el mismo día, en el mismo horario, trabajan los niños y las niñas con 2 terapeutas en un espacio y en paralelo trabajan los adultos responsables, ¿no? La idea de esto es, nos tendríamos que poner a hablar del duelo infantil, pero dar herramientas a los adultos para poder acompañar el proceso de duelo de esos niños y niñas. Dicho todo esto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Cuando los niños y niñas se presentan, dicen su nombre, su edad, por qué están ahí, ¿no? Porque el foco está puesto en trabajar sobre el duelo y sobre la persona fallecida, y cómo murió su familiar, ¿no? Entonces decían, bueno, yo soy fulanita, mi mamá murió de cáncer. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que ver es si estos niños y niñas saben, ¿no? Y lo que nos encontramos es que la mayoría no se les dice cómo murió su mamá, su papá, su hermano, si murió por suicidio, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que entendimos que teníamos que dar y abordar para poder acompañar la integración de estos niños a los grupos, ¿no? Esto es una acción de cuidado, lo entendimos como una acción de cuidado, porque exponer, ¿no?, a que se encuentra ahí y que diga, y yo no sé cómo murió, ¿no? Porque muchas veces esto de que se piensa que los chicos no entienden, no saben. Le contaba a Jessy, venía caminando con mis hijos, pensando que tenía que venir hoy, y les digo, tienen 9 y 11, y le digo a mi hija de 9, ¿vos sabés lo que es el suicidio? Y me dice, sí, ma, claro. Le digo, ¿qué es? Me dice, y cuando una persona decide no vivir más. Le digo, ¿y sabés que hay formas? Sí. No sé bien, pero sé que no quiere vivir más y el cuerpo no le funciona más. Ok, dije, bueno. Esto es uno de los mitos que pasan en la posvención y en el duelo. Daniel traía los mitos en relación a la prevención y a qué pasa. Digo, y esto es que los chicos no saben, no entienden, y que si les mentimos u ocultamos, les vamos a evitar el dolor. Y el dolor ya está. El dolor está presente porque la persona que ama se murió. El cómo se murió muchas veces transforma aquello que siento, como decía Jessy, en relación a la intensidad, ¿no? Decidimos hacer este recorrido de cuando los niños o niñas no sabían por qué ese adulto no había podido decirle cómo, es inicialmente acompañar en ese tiempo qué puede y qué no puede ese adulto que tiene que transmitir una noticia porque también está en duelo, ¿no? Entonces es un adulto en duelo tomado por un dolor muy grande y que no tiene muchas veces palabras, ¿no?, para decirse a sí mismo y menos para decirle a un otro que entiende que está lastimando, ¿no? Entonces trabajamos mucho en esto, en acompañar en cómo transmitirles, que a veces son periodos que decían no tienen un tiempo, ¿no? A veces quisiéramos que fuese ya, pero a veces ese adulto necesita de un tiempo más largo, ¿no? Y cuando los chicos le preguntan, pero quiero saber, aunque suene difícil, muchas veces acompañamos a decir, mira, yo cuando esté lista te voy a decir, ¿no? En este momento no puedo decirte qué pasó, pero yo cuando pueda te lo voy a decir, ¿no? Se trabaja de esa forma y cuando los niños y niñas saben, se incorporan al grupo. Y acá tomo algo que dijo Daniel en relación a la resistencia. Ahora no lo vemos tanto, pero inicialmente había una resistencia comunitaria, ¿no? Era, ¿no? Trabajábamos, el adulto se presenta en el grupo, dice, bueno, estoy acá porque mi hijo murió o mi marido murió por suicidio. Y terminaban los encuentros y era,
mi hijo o mi hija está compartiendo con otro nene que su papá se suicidó. ¿Y qué? ¿Y hablan del suicidio? Sí, claro. Entonces también entendimos que teníamos que poder psicoeducar, ¿no? Esto que nos llevó un tiempo a nosotros entender y decir, bueno, la muerte por suicidio es una muerte más que puede ocurrir, que sucede y sucede muchísimo. Estuvimos viendo hoy las cifras y que no hablarlo en el grupo de lo que esto le generaba era ser parte un poco de esta sociedad que invisibiliza, que calla, que estigmatiza, y no incluir a los niños y a las niñas en estos grupos también era una forma de sumarnos a esto que socialmente hacemos. ¿Qué es esto? Sigue siendo una muerte, sigue siendo un duelo de los que llamamos desautorizados, porque es esto, traen mucha vergüenza, mucho estigma, y no les puedo reproducir, me encantaría que estuviesen como dentro mío para reproducirles el alivio que empiezan a sentir esos niños y esas niñas y el adulto que acompaña al poder sentarse en una ronda y que hay algo que se borra. No importa de qué murió, cómo se murió, lo que me importa es que hay algo que me duele, que se murió alguien que amo. Y poder sentarse y decir, mi hijo murió por suicidio, y que al lado haya alguien que diga, mi hijo murió de cáncer, y mi hijo murió por un accidente, es sanador completamente y aliviador. Hay algo ahí que integra. Y trabajamos para eso, para integrar. Y cuando vemos que no estamos integrando, siempre mirando las particularidades, ¿no? Las particularidades que contaba Jessie. Y les cuento chiquitito un caso de una niña que su papá murió por suicidio, se ahorcó, acompañamos a su mamá que se lo pueda contar, y ella empezó en los grupos y decía, bueno, mi nombre es, voy a decir otro nombre, Paula, y mi papá se murió. ¿Qué? Le decían los otros, ¿cómo? No escuché. Bueno, cuando pueda decirlo más fuerte, ella lo va a decir más fuerte, ¿no? Iba armando grupalidad, ¿no? Iba escuchando que otros niños y niñas sufrían también y se sentían tristes y les dolía y no entendían a veces también. ¿Qué era cáncer? Que me olvidé. Nos decían que era, porque se murió de cáncer, pero no sé bien qué es, ¿no? Iban pasando los encuentros hasta que un día dijo, y mi papá se suicidó. Y el resto la miró, le dijeron, ¿no? Y después se fueron transitando los encuentros, ¿no? Y pudimos hablar de qué era el suicidio, pudimos hablar de qué era el suicidio, pudimos hablar de qué era el cáncer, pudimos hablar, ahí no había por muertes por accidentes, pero también ocurre, digamos, nosotros agrupamos por edades, ¿no? Porque hablando del duelo infantil, digamos, las ideas de muerte están muy asociadas, digamos, a lo evolutivo, entonces por eso, pero no agrupamos por tipo de muerte. Así que nada, les queríamos contar un poco ese recorrido, la importancia en la posvención cuando es esto, ¿no? Hay una familia, ¿no? Hay una familia detrás y compartimos y pienso que la posvención también es prevención, ¿no? Porque acompañar a alguien en un proceso de duelo con todo lo que eso implica, más allá que sabemos que el duelo no es algo patológico, que el duelo es algo normal, es un proceso normal que vamos a transitar todos en algún momento de la vida, pero que también es prevenir, porque digamos, hacer intervenciones, como decía, no es cualquier tipo de intervención, no es, bueno, voy y hablo, no, hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que entender que adelante tenemos un alma doliente, una persona que está sufriendo, algo que intentamos hacer es escuchamos y escuchamos y escuchamos personas en duelo y para cada uno su historia es única. Y lo que tenemos que entender como profesionales y cuando trabajamos siempre con lo mismo, digo, el día que no me conmueva alguna historia, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir en el equipo y eso es lo que esperamos que todos como profesionales podamos lograr. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones. Esto de correr un poquito con los tiempos tenía que ver con dar espacio a preguntas y a comentarios que suelen escasear en las jornadas, en los encuentros. Así que aprovechemos a quienes tenemos acá para, bueno, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, veo que ya se van levantando. Por allá hay una primera mano y por acá adelante otra. Así que acerco el micrófono.
Yo quisiera hacer dos preguntas. ¿Cómo abordan el tema del suicidio en comunidades religiosas, ortodoxas? Y teniendo en cuenta, según las cifras de la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, la incidencia de abusos sexuales infantiles y que eso puede desencadenar en suicidio infantil, si hay alguna guía o programa que se esté elaborando en las escuelas. ¿Se entendió? Sí. ¿Toman varias o...? ¿Quieren alguien más? Por acá adelante había... Ok. Bueno, buenos días. En realidad no eran preguntas, era un comentario. No estuve en la presentación, soy el doctor Horacio Rodríguez O'Connor, director general de Salud Mental, y agradezco mucho la ponencia de todos los expositores. Me quedaron resonando un montón de cosas y que iban en sintonía con esto del lema de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, es hablemos del suicidio, digamos, porque el silencio no genera ninguna salud. Me quedó mucho dando vueltas la idea de Daniel Korenfeld, que tenía que ver esto de que el suicidio es como un analizador social, ¿sí? En el cual, digamos, la alta prevalencia de esta problemática y el crecimiento, más allá de los números, tenía que ver con una serie de circunstancias sociales, particularmente, digamos, una sociedad que vive más tiempo, envejece, vive más sola, sin redes, y la inserción en el mundo, digamos, de los adolescentes resulta cada vez más compleja. Sujetos cada vez más frágiles, en el sentido de que han crecido y vivido, digamos, como formando parte de su subjetividad el tema de las tecnologías y las comunicaciones, y que ante determinados eventos, digamos, se desintegran, podríamos decirlo de alguna manera. Me parecía muy importante esto que traía Daniel Levy con respecto a esto de que los adolescentes quieren hablar, y no está Juan Pablo Mataruco por acá, me parece, pero desde la DGSAM se hizo un dispositivo que hubo mucha resistencia inicial, porque nos planteaban hacer diálogos en diferentes escuelas, digamos, públicas de la educación media, rotando, digamos, barriendo las escuelas de la ciudad. La resistencia inicial fue importante porque el trabajo era grupal y con muchos. Sin embargo, digamos, como saldo del trabajo, lo llamativo fue el nivel de participación adolescente en todos los conversatorios que hubo y en todos los diálogos, y se trabajó de una manera articulada con los equipos docentes y con los adolescentes en particular, y una segunda vuelta, digamos, tratando de reforzar a los docentes en un rol de, digamos, capacitadores y que pueden acompañar en todo el proceso, digamos, porque son, digamos, una comunidad educativa es muy importante y tiene recursos como para poder, si trabajamos de manera intersectorial, dar algún tipo de resultado. Y por otro, destacar la presencia de una asociación civil, digamos, y me parece que es muy importante la elección que ha hecho el agente de salud mental Responde con respecto a la conformación de la mesa, porque la única manera de poder implementar algo, una política pública en relación a esta problemática central que son los adolescentes y el suicidio, es integrando distintas instancias donde, digamos, las asociaciones civiles juegan un papel muy importante. Gracias. No, por favor. Sí. A ver, voy a tratar de, no sé si responder, pero sí reflexionar acerca de tus preguntas. Yo no trabajé con una comunidad ortodoxa religiosa en la que se haya producido un suicidio, sí un intento. A ver, cuando nosotros hablábamos del tabú del suicidio, esas comunidades religiosas sostienen una postura que es pecaminoso aquel que comete suicidio.
porque está tomando una decisión en contra de Dios, ¿sí? Y esto históricamente y socialmente, culturalmente, ha tenido mucha incidencia en el tratamiento del tema en muchas comunidades. Inclusive al día de hoy las religiones más masivas y monoteístas siguen sancionando el suicidio, inclusive no pueden compartir el espacio del cementerio a aquellos que se han suicidado. Lo que yo encontré en esa comunidad cuando estuve trabajando fue una impugnación y una expulsión de ese malestar. Con lo cual es algo muy complejo porque cercena la posibilidad de elaboración. Porque hay, digamos, una condición axiomática, esto no puede ser, por ende, quien lo cometió está fuera de nuestra grey, digamos, no está respetando nuestras disposiciones. Entonces es sumamente complejo trabajar en una comunidad, sobre todo si estas características ortodoxas son muy rígidas, ¿sí? Y no permiten ningún tipo de apertura. Y en esa falta de apertura, bueno, por supuesto que hay un sufrimiento muy grande de parte de los deudos y todo lo que vino describiéndose de lo que genera estructuralmente el suicidio, como reproches, sensaciones de culpa y etcétera, se profundiza, pero también se profundiza una diferenciación bastante alienante de que esto no tiene que ver con nosotros, ¿sí? Una exclusión. Respecto de la violencia doméstica, y dejo lugar para que haya otros comentarios sobre tu pregunta, en las escuelas, y me parece, y es menester traerlo también acá, el programa de la ESI plantea la posibilidad de que los chicos hablen de lo que les sucede intrafamiliarmente. Y cuando estos programas empiezan a ser desfinanciados o cuestionados o dejan de tener validez para algunas instituciones, decae esa posibilidad de apertura a hablar de las cosas que le suceden a los chicos intrafamiliarmente. Yo, en relación al Ministerio Público Tutelar, una de las mayores preocupaciones que había en la pandemia era que las escuelas dejaban de ser los lugares de observación donde sucedían estas cosas por estar todos recluidos en sus casas. Y reencontrarse en la pospandemia con una cantidad de situaciones de desborde en esa violencia intrafamiliar, donde la mayoría de las veces los chicos son víctimas, ¿sí? Entonces, sí hay, digamos, algo que me parece que es importante señalar: la escuela como institución, como una institución del Estado, independientemente si es privada o pública, tiene que garantizar los derechos de los chicos, y uno de los derechos es su derecho a la salud, su derecho a la educación y su derecho a su integridad física. Si una escuela advierte algún tipo de lesión sobre un menor, tiene que inmediatamente informarlo. No puede resolverlo internamente, tiene que informar, porque hay órganos de contralor y hay órganos de restitución de derechos en el caso de los menores, ¿sí? Pero la escuela como tal es un ente que debe garantizar los derechos de los niños. No sé si quieres agregar. Matizo un poco o agrego a complemento tu comentario. Tiene que informarlo y trabajarlo e informarlo, porque ahí se hace otro nudo para pensar en una clínica que se juega entre la información y el trabajo con esa problemática que se va dando, ¿no? Respecto a la pregunta, me parece que es interesante la pregunta, aunque es específica, para pensar cuestiones de cómo uno puede, como un equipo, como un profesional puede ir al encuentro de un trabajo en una situación de alto impacto como es el acontecimiento de un suicidio.
a mí me tocó distintas situaciones, ¿no? En principio habría que pensar que como reacciones a tu pregunta, habría que pensar que una institución nunca es monolítica a pesar de que tenga una orientación, una misión y en este caso una religión compartida, ¿no? En ese sentido, como cuando uno se acerca a cualquier comunidad, no se acerca a decir lo que hay que hacer o explicar la situación, sino a interactuar con los elementos, con los saberes, con las preguntas y con las demandas que ahí acontecen. Entonces ahí se produce un encuentro comunitario, si no es una bajada de línea o viene un experto a decir todo lo que sabe o todo lo que estudió o dar datos, digamos, ¿no? Entonces, en ese encuentro, en esas conversaciones, también ahí empieza una intervención institucional respecto al problema. Y en ese sentido, es evidente que hay diferencias siempre en respecto a la cosmovisión, o a la ideología, o a las creencias religiosas que un profesional o un equipo puede tener respecto del encuentro con otros, ¿no? Entonces, ahí hay una conversación posible respecto de de cómo se va a acompañar. Tengo dos referencias sobre eso. Por ejemplo, en un caso, y una de las primeras intervenciones que hicimos hace mucho tiempo, había habido una intervención de algunos actores de una institución religiosa muy extremos respecto de lo que le había pasado a dos chicos en una escuela en el lapso de al suicidio de dos chicos en el lapso de prácticamente un mes. Y ahí algunos personajes religiosos planteaban una cuestión como demoníaca, ¿no? Como toda una cosmogonía de una parte muy rígida y muy dura que hacía muy difícil precisamente el acompañamiento al conjunto. Pero eran algunos actores de esa institución, ¿no? Ese sería ¿no? La idea de que no hay siempre homogeneidad y en todo caso uno va al encuentro de la heterogeneidad posible y del potencial de acompañamiento propio, es decir, es activar el potencial de esa comunidad dañada para que se pueda acompañar, ¿no? Uno no es el que va a decir, ¿no? Ese sería un asunto. Otro que es parecido, no es religioso, pero cuando nosotros intervenimos durante la pandemia, ustedes se acuerdan que el barrio Gran Toma en Resistencia fue uno de los lugares donde impactó mucho el COVID, tanto como en Buenos Aires en la primera etapa, y hubo una reacción de estigmatización muy fuerte de los jóvenes del barrio COM, que los asociaban, más el timo de pobres, ladrones y además portadores de COVID-19, ¿no? Y no los dejaban entrar al barrio. Bueno, no sé si recuerdan algunos, pero una situación muy complicada. Cuando nosotros trabajamos en una mesa, y acá digo, intersectorial, intercultural, con actores de las instituciones de salud, de educación y con actores de la propia comunidad, que incluía a distintos credos, pero también, digamos así, líderes comunitarios de los que traían el pensamiento y las creencias ancestrales, en ese encuentro se producía una política posible de acompañamiento. Es decir, en ese encuentro difícil, ¿se entiende? Quiero decir, es tomando esos saberes que se puede producir un acompañamiento y también en la sinceridad, por decir así, de que uno se pone a hablar y no comparte necesariamente lo que están diciendo los otros. La política de acompañamiento encuentra unos canales en común a pesar de esas diferencias. Pero, bueno, esto es lo que puedo responder respecto de tu inquietud, pero creo que vale para pensar las formas de acompañamiento entre los equipos de salud mental y las comunidades. Y por último, respecto de tu intervención, me parece interesante pensar, me nombraste la palabra soledad, hablaste de algo que se habla ahora como de natalidad. O sea, hay unos procesos en curso a nivel social que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo. El otro día miraba que de natalidad es una palabra que todavía no está incluida en la Real Academia, pero da cuenta de las condiciones, por lo menos de Occidente, y nos incluye, por supuesto, y tiene mucho que ver con la soledad, con el envejecimiento y con la soledad. Recuerden, siempre digo, hay dos países que ya constituyeron un Ministerio de la Soledad,
¿no? Digo, también como analizador de un tiempo, es decir, la idea de un individualismo extremo, de la ruptura de lazos, de la tercera o cuarta edad, que ahí está más vinculada con la tercera o cuarta edad, que va quedando como suelta. Y ahora, bueno, el fenómeno, indudablemente, el fenómeno de los adolescentes y jóvenes en relación a las autolesiones en una dirección, a las autolesiones sin intención suicida en una dirección, si lo podemos dividir tan tajantemente, pero nombrémoslo así, y a las cuestiones de suicidio, está en relación con esos procesos, iba a decir civilizatorios o descivilizatorios, en fin, ya es otra discusión, pero creo que sí lo tenemos que cruzar, porque hay una relación muy cercana entre lo micro y lo macro, aunque parezca que no, y estemos muy, y tengamos una formación a veces clínica muy centrada, es decir, en eso que dice cada quien, en eso que dice de su sufrimiento, aparece insignificante la cultura todo el tiempo, pero es una idea. Solo agregar algo a lo que preguntabas en relación a las instituciones religiosas, pensando en la persona en duelo, y comparto lo que decían los colegas, en esto de cuando la institución algo habilita, algo se posibilita, ¿no? Pero a veces esto no ocurre, ¿no? No ocurre en el general y la persona se siente excluida. Y ahí siempre pensar que si era un anclaje, si era un lugar de pertenencia, es una pérdida secundaria, ¿no? Y que las pérdidas secundarias en el proceso de duelo no son menores. Si era un espacio en el que sentía que iba a poder anclar, estar sostenido y termina no siéndolo, hay que prestarle mucha atención, ¿no? Porque si hay una mirada en relación al suicidio y la posición es expulsar al duelante por lo ocurrido, digo, bueno, hay que mucha atención si la persona, si para el duelante ese espacio era un espacio de sostén. Y también, tomando esto, digo, no todos en todos lados, ¿no? Entonces digo, en algunas instituciones hay siempre referentes o personas, entonces siempre esto de, ¿todos piensan así? ¿No? ¿Todos tienen esta idea? ¿No? Hay como ese hilito, ¿no? del cual agarrarse para que no se derrumbe todo, ¿no? Eso. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a los cuatro. Yo tenía un comentario y una pregunta. En primer lugar, a las chicas de Fundación Naiken, bueno, me parece muy importante que hayan traído esta cuestión de la responsabilidad y la culpa cuando sucede un suicidio en los equipos profesionales. Me parece que hay un tabú al respecto y que me parece que es algo que si no se pone a trabajar, muchas veces genera como que no se pueda poner a trabajar desde lo institucional, que no se pueda elaborar algo de eso y genera mucho aislamiento en los profesionales y también mucho miedo a tomar pacientes graves o con riesgo de suicida, ¿no? Y que me parece que muchas veces son los que más ayuda y atención necesitan y se genera algo de eso si no se pone a trabajar. Por otro lado, el comentario de Daniel, me quedé pensando un poco en lo que traías de la falta de disponibilidad en los adultos a la escucha del padecimiento de los jóvenes, ¿no? Y esto también que agregaban de la soledad. Y pensaba que también, bueno, por otra parte, la contracara, que es la dificultad a veces de los adolescentes de tomar a los adultos como referentes, ¿no? Que sucede mucho hoy en día. Y pensaba cómo juega esto, cómo entra la cuestión de la inteligencia artificial, el ChatGPT, que digo, los que trabajamos con adolescentes está empezando a cobrar un protagonismo impresionante y que pensaba que bueno, también se relaciona con esta soledad de las que hablábamos y qué piensan, como qué efectos puede traer esto, cómo trabajarlo. Bueno, eso, gracias. Estoy mirando acá y hay una remera que dice nadie se salva solo. Me parece que es importante. A ver, yo encuentro algo que parece nimio, pero que es fundamental, cierta falta de relato adulto, ¿sí? De la experiencia adulta. No la imposición del valor de lo acontecido hace tiempo y esto es lo que vale, sino la experiencia personal, de lo que uno puede dialogar con otro acerca de su propia vida. Y muchas veces me encuentro, en situaciones de entrevistas con padres, donde
aparece como una mirada muy superficial de lo que está haciendo el hijo o la hija, con datos muy básicos y con poco interés en saber un poco más acerca de esa situación y con poco compromiso acerca de su propia biografía en relación a sus hijos. Entonces, ese vínculo parental es un vínculo que generalmente deja bastante solo a los chicos. La disposición en las instituciones es más compleja, pero si ustedes hacen un relevamiento hoy, seguramente se van a encontrar que aquellos chicos, aquellos docentes que tuvieron algún tipo de acercamiento personal o algún tipo de intervención desde su propia experiencia, para los pibes son más recordados que aquellos que saben exclusivamente de su materia. Aquellos que pueden transmitir algo de la pasión que les significa lo que están transmitiendo, aquellos que pueden dar cuenta de un recorrido, de que pueden escuchar en relación, inclusive de una materia, de un contenido, son muy valorados. Con lo cual, digo, me parece importante el recuperar los relatos, así como, digo, no es casual que el cuento antes de dormir duerma, digo, apacigua, ¿sí? Da tranquilidad, da seguridad. Terminamos, digamos, como en una situación de bienestar. Bueno, en las adolescencias la falta de relato adulto es significativa. Por supuesto, no quiero ser tecnofóbico, pero el ChatGPT no reemplaza a una persona. Puede operar mucho más rápidamente con una cantidad de datos, pero no brinda sostén afectivo. Sabe muchísimo de nosotros, sabe más de mí que lo que yo creo saber de mí mismo a veces, en tanto datos, pero no se vincula afectivamente conmigo mismo. Puede ser una compañía en algunos momentos de soledad, pero es una compañía imaginaria, no es una compañía real, simbólica. En muchos casos puede resolver cantidades de situaciones que nos llevarían muchísimo tiempo, pero no es reemplazable a una figura humana, no es reemplazable, al menos desde mi óptica. Y en esto no, insisto, no quiero ser tecnofóbico, yo uso inteligencia artificial para hacer algunas de mis tareas, pero no por eso le confío a la inteligencia artificial algunas cuestiones en relación a una compañía posible, digamos, ¿no? Pero es cierto que hay un desarrollo importante y me parece que hay algo que está demasiado embelesado y poco cuestionado en relación a las nuevas tecnologías que tienen un efecto del mercado y que son paradigmáticas y que aparecen permanentemente en los consumos, y es que es muy difícil abstraerse y es muy difícil tomar una posición crítica respecto de sus propuestas y respecto de sus resultados. Sí, yo agregaría, hablando de analizadores, podemos tomar la miniserie Adolescencia, ¿no? Ahí, digamos, me parece que resume, toca todos los fantasmas adultos, parentales, respecto de, también vinculados con el tema de la culpa, y está en juego ahí el homicidio, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, hago una vueltita, cuando Berardi trabaja el tema de los school killers, los crímenes, las masacres, sobre todo en Estados Unidos, nosotros tuvimos una situación hace muchos años acá que por suerte no continuó como serie. Él lo que plantea es que hay en juego una dinámica que tiene que ver con una especie de hacerse matar, además de matar, ¿no? Hacerse matar matando. Bueno, es muy interesante cuando él trabaja esta línea. En la serie, bueno, hay un homicidio, está en juego el tema de la transmisión de la masculinidad a partir de unos influencers de extrema derecha y delincuentes conocidos, y aparecen los nombres que son verdaderos, ¿no? Si ustedes recuerdan. Y creo que ahí aparece también la profunda interferencia en la transmisión intergeneracional y una luz de esperanza en alguna de las escenas en relación a la posibilidad de retomar un lugar. ¿A partir de qué? A partir de no saber.
si ustedes se acuerdan, una de las escenas donde el hijo acosado habla con el gran policía y en un momento dice, no sé, y el otro sabe, el pibe sabe. Digo, ahí hay una dinámica respecto de este lugar que o sabemos todo o no sabemos nada, ¿no? Que hay como una especie de posición punitivista, de castigo, de todo saber, o de renuncia. No sé nada, no, ustedes recibirán, no sé más qué hacer con él, con ella, yo no puedo más. Eso es una dimisión, ¿no? Eso está en juego en la dinámica en el encuentro intergeneracional y es algo sobre el cual trabajar y es algo que me parece que entre los equipos, hoy hablamos de lo intersectorial, es algo, digamos, para abrir el juego. No sé cómo se llama eso, la colega habló de lo psicoeducativo, creo que hay muchos nombres, podemos acordar más o menos, pero de algún modo se trata de una conversación que hay que sostener, ¿no? Entre sectores, entre disciplinas, entre colegas, con las familias, ¿no? Me parece que ahí hay un punto importante. Y el otro tema que habías mencionado era el tema de la soledad. La inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que ponernos a estudiar entre todos y no dejar que estudien otros. Lo único que puedo comentar, e insisto, no inscribirnos en una cuestión tecnofóbica y tal, pero las dos informaciones que no leí los papers, son informaciones que parecen ciertas, es una cierta correlación sería de estallido de psicosis, es decir, de desencaminamiento de brotes psicóticos de personas con una cierta estructura a partir del intercambio con el chat GPT, creo que además ya hay denuncias sobre eso, y el otro que también son de público conocimiento respecto de orientaciones respecto del suicidio, ¿no? Hay unos casos que están dando vuelta por ahí. Es suficiente para que esos temas nosotros tenemos que discutirlo, pensarlo y llamar a un debate colectivo en todo el lugar donde estamos para ver qué podemos hacer con esto, que no es tanto, me parece a mí, por el lado de la regulación, aunque sin duda debe serlo, pero por el lado de la implicación, digamos, ¿no? Respecto a estos temas. Sí, en relación al rol de los adultos y justamente trabajando el tema duelo y ni hablar si uno está hablando de suicidio, tenemos que tener en cuenta que en realidad estamos generando, digamos, a nivel global, ¿no? O por lo menos en Occidente, ¿no? Es un modo de vivir que tiene una enorme intolerancia al dolor, donde digamos, hay una proliferación de libros que nos dicen cómo ser felices y que lo importante es el pensamiento positivo y que si tenés cáncer y tenés miedo eso te va a enfermar más y entonces las emociones que digamos, fundamentales para la condición humana empiezan a aparecer como negativas, como enfermantes y en realidad los padres, justamente los adultos, digamos, contribuimos a un modo de funcionar en el cual todas estas emociones, la frustración, el miedo, el dolor, la incertidumbre, no sabemos qué hacer con eso y estamos generando, todo el tiempo tratamos de generar ambientes en los cuales los chicos estén cómodos, no se angustien, no se preocupen, tengan todo resuelto y así no hacemos más que fragilizarlos, ¿no? Entonces, piensen que si esto es así, con pequeñas tonterías como que no puede iniciar una actividad si no va con un amiguito y sostener esto y que todas las actividades que inicia siempre son con amiguitos y no enfrentarse nunca a la situación de estar yendo a un lugar donde no tiene nada malo iniciar una actividad con un amiguito, digo, ¿no? Pero cuando solo uno puede iniciar una actividad con un amiguito, digamos, los recursos que voy a sacar en relación a mi propio miedo, a la incomodidad, a la angustia de estar en un lugar que no conozco y tener que desplegar, esas pequeñas herramientas me quedan sin aprender. Imagínense cuando estamos hablando de atravesar un dolor como puede ser dolores mucho más intensos, ni siquiera llegando a la muerte de un ser querido, ¿no? Un desamor, una frustración, una pequeña traición en una amistad, se vuelven inabordables, no hay recursos para gestionar eso. Entonces hay un gran trabajo que hacer desde nuestros modos de criar y de nada, ¿no? Había una
Siempre cuento una española en un taller que hizo que decía, pues que la vida es pérdida, pues que si sus hijos no han perdido nada, pues piérdanles el peluche favorito, pues que sepan que la vida es pérdida, que lo sepan desde pequeños, ¿no? Y sin hacer sufrir a los chicos inútilmente, la idea de que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que en la vida hay dolor y hay pérdida y sufrimiento y podemos sobrevivir a eso y tener una vida plena y feliz, ¿no? No, y en relación a la inteligencia artificial empiezan a ver los primeros estudios, por lo menos en duelo. Es interesante que se está trabajando el tema de, porque ya están los chatbots y los bots y la voz y la imagen y estas cosas que recrean, ¿no?, al ser querido fallecido. Y bueno, la pregunta es que nosotros tenemos una relación imaginaria con nuestros seres queridos fallecidos. Y podemos hablarles, incluso podemos escribirles, pero es una relación de no reciprocidad. Esa relación es una relación en la cual la ausencia del otro tiene un lugar en mi representación. Lo que empieza a traer estas nuevas, digamos, tecnologías es la posibilidad de la reciprocidad. ¿Qué efectos va a tener eso? Todavía no podemos decirlo claramente, ¿no? En general, por lo menos, no sé, con nuestra edad y habiendo nacido muy analógicos, la sensación es como de un Black Mirror, como decían, ¿no? Pero todavía no hay muchos estudios sobre los efectos de eso, ¿no? Bueno, hacemos el primer cierre por ahí de esta primer mesa. Si quieren los invitamos, es un pequeñísimo cafecito que hay acá en el pasillito. Es como take away, digamos, lo pueden agarrar y seguir. Se puede ir al patio de abajo y nos encontramos 11:30 puntual acá para poder comenzar la segunda mesa. Muchas gracias.